saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. Así como las plagas, toxinas, herbicidas y contaminantes pueden dañar las flores y el suelo de un jardín, los patógenos, antibióticos, medicamentos y procesos patológicos dañan la flora y la mucosa intestinal. Un buen abono enriquece el suelo y de buenas semillas nacen nuevas flores, así como la glutamina nutre y contribuye a la regeneración de la mucosa intestinal. El Lactobacillus reuteri coloniza ayudando a regenerar la flora. Glutapac R. El único con doble acción, a regenerar la flora y la mucosa intestinal. Contribuye a restablecer la salud. Buenas tardes, bienvenidos a la 10ª clase del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la sección de Educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Hoy vamos a tener el placer de escuchar dos conferencias de la mano de dos especialistas muy reconocidos, como es la doctora Carla Díaz y el doctor José Soto. Nuestra primera conferencia va a estar a cargo de la doctora Carla Díaz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. La conferencia está titulada Cápsula endoscopia y enteroscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Carla Díaz es gastroenterólogo endoscopista y especialista en videocápsula endoscopia y enteroscopia asistida por balones. ¿Quién mejor que ella para esta charla? Bienvenida, doctora. La tenemos aquí. Un segundo. Me pide licencia. ¿Con qué te logueaste acá?
truncada. Eso es normal. Te va a pedir contraseña. Están mal bloqueados. Y los que están conectados. Si un momento continuamos, tenemos una actualización de última hora de Microsoft, pero ya estamos por iniciar. Disculpen el retraso. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecida por la presentación, por este staff de residentes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo cordial a todos los interconectados y antes de iniciar la conferencia, que hablaremos de enteroscopia y video inflamatoria intestinal. Quiero, en nombre de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, en nombre de la familia Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, expresarle nuestro profundo apoyo al doctor Rafael Montero, quien es miembro de la sección de educación y en este momento está pasando por un momento de profundo pesar por la partida de su padre. Nos unimos a él, quien ha sido pilar fundamental en el desarrollo de este programa, en conjunto con el doctor Beitía y la doctora Lisbeth Mendoza, educando en enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos un inconveniente que no pasa las láminas. Ya lo vamos a solventar. Dale un clic aquí. Ahora pasa la lámina. Bueno, y para hablar de enteroscopia y videocápsula en enfermedad inflamatoria intestinal, es importante involucrarnos en la terminología endoscópica sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Hemos trabajado en conjunto y que se logró, encabezado por el doctor Beitía, el manual Atlas. Y para conocer lo anormal, para conocer lo patológico, tenemos que empezar sabiendo qué es lo normal. Y lo normal en ese intestino delgado que no conocíamos, que antes solamente lo visualizábamos con un roadmap radiológico y que no nos daba detalles. Entonces tenemos que entender, tenemos que conocer que es una estructura tubular de color anaranjada amarillenta que tiene pliegues circulares de Kerckring, finas vellosidades, pequeñas venas y arterias y que tiene variantes que son normales, como son los folículos linfáticos, estos a predominio del ilion terminal, especialmente en los niños. No existe una demarcación entre la estructura anatómica del yeyuno y el ilion, pero sí es cierto que el ilion, los pliegues de Kerckring y las vellosidades están más dispersas y cortas, y en el yeyuno los vasos son más predominantes. Entonces eso nos permite, cuando esa cápsula o a través de la enteroscopia viajamos en ese intestino delgado, lograrnos situar en qué momento topográfico de esos 6 a 8 metros nos encontramos. Y conocer que
existen alteraciones típicas en la enfermedad de Crohn, como son las aftas, las úlceras redondeadas, longitudinales serpiginosas, que están a lo largo del borde mesentérico, generalmente distribuida en segmentos, que podemos ver la mucosa en empedrado y podemos tener estenosis primarias o anastomóticas, al igual que complicaciones como son las fístulas enteroentéricas o fístulas enterocutáneas. Y esta diversidad de características endoscópicas, tanto por videocápsula o enteroscopia, podemos observar en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn cuando se le hace cualquiera de estas dos técnicas. Entonces, nos encontramos frente a la enfermedad inflamatoria intestinal. Definitivamente no hay un gol estándar en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Juega un rol importante la historia clínica con el examen físico, laboratorio, biomarcadores, radiología, enteroresonancia, endoscopia. Y en la endoscopia tenemos la ileocolonoscopia, la videocápsula y la enteroscopia. Y por supuesto la histopatología cuando obtenemos muestras de ese tejido. Pero ¿cuál es la importancia o el impacto de la evaluación endoscópica del intestino delgado en la enfermedad de Crohn? Es necesaria. ¿Y por qué? Nos permite establecer diagnóstico definitivo de la enfermedad de Crohn, porque nos permite determinar la extensión y severidad y realizar monitoreo y seguimiento. Estas son las premisas que nos llevan a hacer el estudio endoscópico en enfermedad de Crohn. Y debemos entender que es una realidad absoluta la afectación del intestino delgado en un 50 a 80% en enfermedad de Crohn y que cuando tengo la afectación del ilion terminal, la ileocolonoscopia, que es una prueba gol estándar y de inicio para realizar el diagnóstico, más biopsia, nos va a permitir determinar ese diagnóstico. Pero ¿qué sucede si tenemos afectación del yeyuno e ilion proximal? La ileocolonoscopia no tiene alcance y esto puede producir un retraso en el diagnóstico con un peor pronóstico en este paciente. Y es ahí donde la videocápsula y la enteroscopia tienen un rol protagónico. Entonces, la videocápsula, entendamos, y esta curva, este gráfico que tenemos aquí, muy conocido, en donde en ese paciente con evolución natural de la enfermedad de Crohn a los 20 años, es un paciente que el 88% van a tener un Crohn discapacitante, con una enfermedad penetrante o estenosante. Entonces, es en esa etapa inicial donde la videocápsula tiene un rol protagónico, donde tengo cambios incipientes o cambios leves como son aftas o úlceras. Y es ahí donde la videocápsula nos va a permitir cambiar el curso de la enfermedad. Pero es importante conocer y saber que las alteraciones que vemos en ese intestino delgado por videocápsula, tenemos que conocer que existen otras entidades que nos pueden dar alteraciones muy similares. Y eso mucho se ha discutido en el curso de Educando Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica adecuada para poder establecer el diagnóstico diferencial ante estos hallazgos. Y aquí cabe mencionar que enteropatía por Aines es una patología que debemos conocer y que nos puede dar hallazgos muy similares como la enfermedad de Crohn, isquemia mesentérica, enfermedad celíaca, yeyunitis, entre otras. Mon describió 2004 ciertos criterios, criterios bien generales en donde la presencia de úlceras difusas o múltiples, más de 3, tiene un valor predictivo positivo del 50% y un valor predictivo negativo del 96%. Entonces nos permite excluir más que confirmar. Si tenemos menos de 3 ulceraciones, sugestivo, y si tenemos alteraciones como eritema, fisuras, denudaciones, puede ser netamente inespecífico o normal.
Es importante que conozcan que la videocápsula, la Given PillCam, el software tiene unos índices, que es el índice de Lewis y el índice CECDAI, que permite hacer un mapeo y me divide el mismo software, ¿ok? Me divide el intestino delgado en 3 porciones y para cada porción evaluamos parámetros como es la apariencia vellosa, como es la presencia de úlceras y en el tercio distal, además la presencia de estenosis. Cada una evaluada en número, en extensión de longitud y sus descripciones. Y esto nos permite obtener un puntaje que nos permite categorizar si es normal o clínicamente insignificante, si hay cambios inflamatorios mucosos leves y si esto es una inflamación moderada o severa. Y verán más adelante cómo este parámetro nos permite incluso predecir recurrencia en el tiempo. Igualmente, el índice CECDAI que divide el intestino delgado en 2 porciones y evalúa el score de inflamación, de extensión y la presencia de estenosis. Entonces, la videocápsula en enfermedad de Crohn. ¿Dónde juega el rol protagónico? Sospecha de enfermedad de Crohn diagnosticada, detección de recurrencia post-intervención quirúrgica y seguimiento en la enfermedad de Crohn. Evaluemos sospecha de enfermedad de Crohn. Entonces tenemos aquel paciente que tiene síntomas sugestivos de enfermedad de Crohn, que tiene manifestaciones extraintestinales y alteraciones en laboratorio más estudios radiológicos que sugieren que estamos frente a una enfermedad de Crohn. Pero cuando se le realiza la ileocolonoscopia, esta está negativa, es ahí donde debemos realizarle una videocápsula a este paciente. ¿Y esto por qué? Porque la videocápsula detecta lesiones muy sutiles que no detectan los estudios radiológicos y además que no se alcanzan por ileocolonoscopia, al permitirnos evaluar toda la extensión del intestino delgado. Y vemos que existe este estudio, que es un metaanálisis, donde se compara con tránsito intestinal, que ya se sabe y está en desuso para, en el contexto de enfermedad de Crohn. Colonoscopia más ileoscopia sigue siendo la videocápsula superior y eso es porque explora todo el intestino delgado y en comparación con enteroscopia de pulsión, esta es sensible solo en las porciones que tiene alcance y sabemos que la enteroscopia por pulsión no nos permite una intubación profunda en ese intestino delgado. Y en comparación con enterotac y enteroresonancia, la videocápsula ha demostrado en estos metaanálisis que es superior a estos estudios radiológicos en enfermedad no estenosante. Pero es una verdad absoluta que no existe un solo test que sea el gold estándar para estudio de enfermedad de Crohn. Y tenemos estas pautas, que son las pautas europeas por el doctor Penacho, donde vean que dice, la primera evaluación endoscópica que debemos realizar ante una sospecha de enfermedad de Crohn es la ileocolonoscopia. Pero si la ileocolonoscopia es negativa y sospechamos enfermedad de Crohn, debemos hacer la videocápsula si estamos en ausencia de estenosis. Y aquí es importante, sí, tenemos que interrogar al paciente. Porque en ese paciente que le vamos a hacer una videocápsula, tenemos que saber si es consumidor de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y si en la historia clínica existe este pertinente positivo, debemos descontinuar los AINES 4 semanas antes y hacerle la videocápsula. Porque el 75% de los pacientes que ingieren AINES hacen enteropatía por AINES. Y si hacemos la cápsula de forma inmediata, no sabemos si lo que estamos viendo es una enteropatía por AINES o es una enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn diagnosticada, es aquel paciente donde
tiene síntomas que no se explican con el resultado normal de la ileocolonoscopia y estudios radiológicos. Entonces, un paciente con enfermedad de Crohn que comienza a hacer síntomas, le hacemos ileocolonoscopia, le hacemos estudios radiológicos y no nos dan hallazgo que nos explican el cuadro clínico que el paciente está presentando. Entonces, en ese paciente debemos hacer una videocápsula porque me permite evaluar toda la extensión del intestino delgado, me permite evaluar si hay actividad, cómo está la severidad y me permite la detección de la afectación aislada del intestino delgado, al igual que podemos evaluar cicatrización mucosal. Y esto tiene un impacto porque nos permitiría cambiar el manejo en el paciente. Tenemos nuevamente las guías europeas publicadas en el 2022, donde ellos recomiendan que en pacientes con enfermedad de Crohn establecida, basada en hallazgos de ileocolonoscopia, el estudio radiológico puede demostrar extensión y localización de alguna lesión de la enfermedad de Crohn. Nos permite identificar estenosis, que esto es un pivote importante en el alcance diagnóstico de estos pacientes, y enfermedad extraluminal. Si en ese paciente no tenemos hallazgos en la enterotaca enteroresonancia, entonces hacemos una videocápsula y la videocápsula nos va a permitir evaluar nuevamente extensión y monitorear y guiar el treat to targets, o sea, tratamiento por objetivos. Debemos tener el objetivo de evaluar cicatrización de la mucosa y esto lo establecen los estudios STRIDE 1 y 2. Entonces tenemos este estudio muy interesante donde vean que fueron incluidas 251 cápsulas endoscópicas y ellas permitieron un 42.9% de nuevos diagnósticos, 26% de nuevas exploraciones y 74.3% de nuevos tratamientos. Definitivamente, la cápsula endoscópica es una herramienta útil para diagnóstico de nuevos casos de enfermedad de Crohn, pero también optimiza el tratamiento en un grupo significante de pacientes. Algo muy temido que es la retención de videocápsula endoscópica. Recordemos que no es más que la permanencia de esa cápsula mayor a 2 semanas posterior a su administración. La tasa de retención depende de la indicación, de 1 a 5%. Vean que en sujetos sanos es 0%, en pacientes con hemorragia un 2% y en enfermedad de Crohn sospechada un 2.3%, en establecido un 4.6%, que si hacemos patency, que es la cápsula biodegradable, baja un 2.8% y si hacemos previo enteroresonancia a 2.3%. Por supuesto, en aquel paciente que tengo sospecha de oclusión intestinal, aumenta un 21%. Y generalmente estos pacientes que hacen retención de cápsula, ellos permanecen asintomáticos, observamos al paciente sin entrar en pánico y el 30-50% lo excretan. Si no se excretan, se puede dar tratamiento médico con esteroides o tenemos los métodos hoy en día, que es la enteroscopia asistida por dispositivo que nos permite llegar y retirar a través de un asa de Roth esa videocápsula retenida y traerla a través del Overtuf. Ya en pacientes, fíjense, en pacientes con tumores, la retención de la cápsula me marca el sitio donde está el tumor y el paciente va a una cirugía. ¿Qué pasa en el paciente del impacto de la videocápsula en la detección de recurrencia post-intervención quirúrgica? Bueno, es una herramienta segura y efectiva para monitorizar la actividad de la enfermedad en pacientes asintomáticos en postoperatorio de enfermedad de Crohn. Y hay unos estudios interesantes, fíjense este artículo donde ya hay publicaciones, evaluación de la recurrencia postquirúrgica en la enfermedad de Crohn, una nueva indicación para cápsula endoscópica. Entonces tenemos en los pacientes que se le hizo en este grupo, 24 pacientes con colonoscopia, con ileocolonanastomosis, se determinó recurrencia en 6 pacientes y en este otro grupo
vean que en 22 pacientes que se le hizo la videocápsula se determinó en 5 pacientes recurrencia y posteriormente 10 pacientes recurrencias adicionales. ¿Y qué es lo importante, el resultado final? Bueno, que la videocápsula determinó que había un daño proximal en 13 pacientes. Se modificó la terapéutica en 16% y todos los pacientes prefirieron la realización de videocápsula ante la colonoscopia. Concluyen que la cápsula endoscópica es más efectiva en la evaluación de recurrencia post-intervención quirúrgica en enfermedad de Crohn y es mejor tolerada que la colonoscopia. Tiene una relevancia terapéutica significativa. Este otro estudio, muy interesante, ellos tomaron 2 grupos. El grupo 1 que le hicieron ileocolonoscopia más cápsula endoscópica y el grupo 2 que hicieron ileocolonoscopia solamente. En el grupo que combinaron las técnicas, ellos determinaron una recurrencia en 11 pacientes adicionales. Por lo tanto, 24 fueron a tratamiento. Y fíjense que en el tiempo, al año y medio, la recurrencia fue mucho menor para el grupo donde se hizo combinado ileocolonoscopia más cápsula para un 21.6% en comparación a los que se le había hecho la ileocolonoscopia, que tuvieron una recurrencia de 43.5%. Entonces, nuevamente, ratificamos que la cápsula endoscópica es una herramienta segura y efectiva para monitorizar actividad de la enfermedad en pacientes asintomáticos, en postoperatorio con enfermedad de Crohn sin profilaxis farmacológica. Y los hallazgos de cápsula endoscópica pueden impactar significativamente en el manejo clínico y cambios en la terapia causada por hallazgos, pudiendo prevenir de forma efectiva la recurrencia clínica. En seguimiento de enfermedad de Crohn, bueno, la cápsula endoscópica es útil, es tolerable, es segura en la monitorización de la enfermedad de Crohn quiescente, esa que permanece asintomática. Y en este estudio, que fíjense que demuestra, el impacto de esa cápsula en la evaluación de la cicatrización de la mucosa. Es importante conocer que podemos tener un paciente asintomático, pero que puede tener cambios mucosales. Y lo que se busca, el treat to target, es la cicatrización de esa mucosa. Entonces, esto es un estudio prospectivo multicéntrico donde se hizo una monitorización intensiva basal con enteroresonancia, con cápsula, con patency y cada 3 meses se le hacía a los pacientes evaluación clínica y analítica con biomarcadores y cada 6 meses durante 2 años se le hizo la cápsula endoscópica. Ellos evaluaron que fíjense cómo toman en consideración, como les comenté al inicio, el índice de Lewis basal mayor de 350, una proteína C reactiva elevada y calprotectina elevada, eran factores predictivos basales que predicían la recurrencia, con una recurrencia del 28%. Y en el seguimiento, la elevación de ese índice de Lewis predecía recidiva en 6 meses. Entonces, nuevamente, la cápsula endoscópica es útil, tolerable, segura en la monitorización de la enfermedad de Crohn quiescente. El índice de Lewis de 350 o más puede utilizarse como punto de corte para identificar esos pacientes que debemos vigilar porque tienen alto riesgo de recaída en 24 meses. Y repetir, cápsula endoscópica o calprotectina puede ser útil en estos pacientes para identificar recaídas a corto plazo. Entonces, concluyendo, tenemos la videocápsula tiene un impacto importantísimo en todo lo que es el mapeo del intestino delgado, en evaluar curación, cicatrización mucosal, respuesta a tratamiento, lo que hablaríamos de remisión y recurrencia postoperatoria. En cuanto a enteroscopia, bueno, la enteroscopia no forma parte de las pruebas de diagnóstico de rutina y no es el procedimiento de primera línea en la evaluación de intestino delgado en enfermedad de Crohn, pero sí tiene un rol importante en ciertos aspectos. Uno, diagnóstico inicial, cuando no hemos logrado establecer el diagnóstico con los métodos habituales. Cuando yo necesito hacer ese diagnóstico diferencial
en evaluación de respuesta al tratamiento y en los casos que requieren tratamiento endoscópico. Esto marcó un antes y después en la enfermedad de Crohn. Según ECO, en pacientes con endoscopia negativa y sospecha de enfermedad de Crohn en resonancia magnética o cápsula endoscópica del intestino delgado, entonces la enteroscopia asistida por dispositivo se puede realizar si el diagnóstico debemos confirmarlo endoscópicamente e histológicamente. Fíjense que llegaron a un 100% de acuerdo. En 43 a 60% de los pacientes con enfermedad de Crohn establecida y sospecha de afectación del intestino delgado, las lesiones no pueden ser evaluadas mediante endoscopia convencional. Entonces, el rendimiento diagnóstico de la enteroscopia es entre 22 y 70% en pacientes que se sospecha enfermedad de Crohn. Y el rendimiento, el alcance diagnóstico es mucho mayor si la indicación de la enteroscopia la basamos en una o más exploraciones previas, en comparación con procedimientos que se hacen sin exámenes previos. Vean que es un 77.8 versus un 60% respectivamente. La enteroscopia es más sensible para detectar lesiones en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn en comparación con múltiples técnicas radiológicas y con respecto a la cápsula endoscópica tiene múltiples ventajas. Una, que me permite evaluar lesiones atípicas y puedo en esas lesiones atípicas tomar biopsia y tener resultados histopatológicos y obviamente potencial de intervención terapéutica. Bueno, se reserva para pacientes con alta sospecha clínica de enfermedad de Crohn, a pesar de los estudios convencionales negativos, ileocolonoscopia, cápsula y estudios radiológicos, particularmente si el hallazgo endoscópico histológico puede alterar el manejo de la enfermedad o plantear una posible intervención terapéutica. Y en un ensayo prospectivo, los hallazgos positivos de la enteroscopia asistida por dispositivo llevaron a un escalamiento de la terapia médica un 74% de los pacientes y esto los llevó a una remisión en el 88%. Si hay sospecha clínica de obstrucción, el procedimiento preferido es enteroscopia porque me permite llegar y hacer una intervención terapéutica. Es más seguro, evitando la retención de la cápsula. En pacientes con enfermedad de Crohn establecida, la enteroscopia no está indicada cuando la visualización endoscópica y las biopsias son necesarias en intestino delgado. Entonces, fíjense que se ha ratificado muchísimo cuando necesito entrar, cuando necesito tomar biopsia, tener confirmación histológica y cuando necesito realizar terapéutica. Y en estos pacientes, cuando yo le hago la videocápsula endoscópica, ella me puede marcar la ruta óptima de abordaje para yo decidir si voy con enteroscopia vía anterógrada o voy con enteroscopia vía retrógrada, determinando entonces la ubicación de la lesión. En pacientes con enfermedad de Crohn establecida, entonces, tiene el impacto en la terapia. Puedo hacer dilatación, podemos hacer estructurotomía de las estenosis, retiro de cápsulas impactadas y tratamiento de lesiones hemorrágicas. En cuanto al tratamiento de las estenosis, y aquí es importante, esto se ha discutido mucho, es un término que fue de mucha discusión en el consenso para el Manual Atlas de Terminología Endoscópica sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal y se decidió, se llegó al consenso por los expertos que estábamos discutiendo en conceptualizar estenosis como el área anormal de estrechamiento de la luz intestinal que impide avanzar un colonoscopio de adultos ejerciendo una presión razonable donde no hemos realizado dilatación previa. Si estamos frente a una estenosis, es nuestra obligación para estandarizar terminología y hablar el mismo lenguaje, evaluar y describir todas estas categorías. ¿Es una estenosis primaria secundaria? ¿Es benigna, maligna? ¿Es intrínseca, extrínseca? ¿Es única o múltiple? ¿Cuál es su forma? ¿Tipo membrana, tipo fusiforme, circunferencial versus asimétrica? ¿Dónde está localizada? ¿Fue franqueable sí o no con el colonoscopio? Postdilatación, es
corta, más de 5 centímetros, es larga, y si tiene condiciones asociadas como es fibrosis, edema, dilatación proximal, ulceración fístula, acceso, angulación luminal y estructuroplastia previa. Aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense, esta es una estenosis primaria benigna, única, fusiforme, circunferencial, de ayuno ileal, corta y con edema. Y fíjense la diferencia de esa fusiforme a esta tipo membrana. Cortesía de la doctora Adriana Zafatle del Grupo Latinoamericano Intestino Delgado de Brasil. Esto es una estenosis primaria, benigna, única, tipo membrana circunferencial de la cuarta porción del duodeno, corta y con área de fibrosis, como vemos esta área aquí blanquecina. Para dilatar a estos pacientes, la terapéutica con dilatación, tenemos que tener claras las indicaciones y los criterios de exclusión, porque esto nos minimiza el tener eventos adversos en el momento terapéutico de las estenosis. Entonces, las indicaciones son pacientes que tienen esos síntomas obstructivos y la evidencia de pequeñas estenosis intestinales asociada con dilatación preestenótica que vemos en las imágenes radiológicas. Criterios de exclusión importantes: si es una estenosis extremadamente larga, más de 6 centímetros, si hay angulaciones severas porque el riesgo de perforación es mucho mayor, al igual si hay úlceras activas, si hay una inflamación severa y por supuesto si es un paciente con una baja condición nutricional, porque el riesgo de perforación aumenta mucho más. Y lo importante, y esto lo dice el profesor Yamamoto, no hacer las dilataciones a ciegas. Existen dos técnicas, el método radiológico y el método TTS, que es el método endoscópico, que es el más usado, que consiste en el balón dilatador, lo insertamos a través del canal del enteroscopio y estamos frente a la estenosis, como vemos aquí en esta imagen, ¿ok? Sacamos nuestro dilatador y insuflamos el dilatador. Vemos la imagen transdilatador y vemos cómo queda después de la dilatación. Importante aquí. ¿Cuáles son los pasos? Esto lo tenemos que hacer de forma metódica y para evitar y minimizar eventos adversos. Los balones de dilatación, saber que hay de diámetros de 8 hasta 20 milímetros y longitudes de 30 hasta 80 milímetros, que podemos hacerlo en 3 etapas. Vean aquí los diferentes dilatadores 12, 13.5, 15. Hacerlo multi-step, 3 a 4 por 3 minutos cada uno, seguido por un intervalo de una semana o a demanda según la evolución del paciente. Y generalmente se busca alcanzar un diámetro de 15 a 20 milímetros. Cuando el paciente tiene estenosis severa, hasta 10 milímetros. Importantísimo, el enteroscopio debe estar lo más rectificado posible. Si está con angulaciones, la dilatación no va a permitir la movilización del dilatador adecuadamente a través del canal del endoscopio. Y aquí nosotros, el grupo de intestino delgado venezolano, liderizado por el doctor Landaeta, publicamos en el año 2019 nuestra experiencia en la seguridad y eficacia de la dilatación endoscópica para estenosis en enfermedad de Crohn, y incluimos 26 pacientes, 24 tenían estenosis primarias, tuvimos un éxito del 92.30% y estenosis anastomóticas 2. En estos pacientes el éxito primario, como les comenté, fue 92.30%, de los cuales recurrieron 7 pacientes, el 27%, y de estos pacientes se hizo una redilatación y ellos se mantuvieron asintomáticos y libres de cirugía. Los 2 que fracasaron, uno fue a cirugía y el otro se hizo un diagnóstico de linfoma. Entonces concluimos que la dilatación es una buena opción para el tratamiento endoscópico de la estenosis y enfermedad de Crohn. Es una técnica factible, segura, evita la cirugía y la rata de complicaciones es aceptable. En cuanto al retiro de videocápsulas retenidas, bueno, ya no es un dolor de cabeza ni una preocupación ni para entrar en pánico en ese paciente que
hace retención de la cápsula. Entramos con el enteroscopio y a través de un asa de ROT o una cesta de Dormia se puede proceder al retiro de la cápsula. En cuanto a tratamiento de lesiones hemorrágicas importantes, ¿okay? En los casos que tenemos nuestros pacientes con Crohn, que se complique con una hemorragia, la enteroscopia asistida por dispositivo puede identificar y tratar la fuente de la hemorragia, más allá del alcance de los endoscopios estándar. Es importante aquí que la videocápsula siempre es importante porque nos va a determinar la ruta de abordaje. Topográficamente, mediante unos cálculos que uno hace con la cápsula, podemos ubicar si estamos en el tercio proximal, medio distal y poder decidir si entramos con enteroscopia vía oral o enteroscopia vía anal. Y en aquellos pacientes que tienen anemia persistente, ¿ok? O hemorragia evidente oscura, debemos estudiar y buscar causas de sangrado en estos pacientes. Generalmente, las úlceras activas es el hallazgo más común en estos pacientes y podemos hacer todo tipo de terapéutica en estos pacientes. Podemos esclerosar, podemos colocar clips, podemos hacer hemostasia con argonplasma, sin ningún inconveniente. Todos los instrumentos pueden entrar a través del canal del enteroscopio y podemos hacer terapéutica. Interesante, quise traer esto, el doctor Cochard, que por cierto fue un invitado en el Congreso venezolano de gastroenterología en la gestión del doctor Guillermo Beitía, mostró su experiencia en la realización de estricturotomía endoscópica, que no es más que esa técnica de electroincisión con cuchillas, y él hace cortes radiales, horizontales o circunferenciales en la estenosis y después hace un cierre con clip, que sería la estricturoplastia. La recomendación es hacerlo en estenosis menores de 3 centímetros y fíjense que la rata de complicaciones es muy baja, obviamente cuando se tiene la experticia en la técnica. Perforación 0.4%, sangrado 3.3%. Y demostró en su experiencia que hay una mejoría sintomática en el 72.7% de los pacientes, una mejoría endoscópica en el 47.1%, una escalada de la terapéutica después del procedimiento en 61.9% y terapias adicionales endoscópicas, fíjense cómo se reduce en comparación cuando se hace dilatación con balón a 28.6%. Las ventajas, bueno, podemos preservar esa longitud del intestino delgado, no es un paciente que tiene que ser sometido a intervenciones quirúrgicas, más control y menor requerimiento en el tiempo de procedimientos endoscópicos repetitivos. Desventajas, obviamente, requiere un entrenamiento y una experticia, consume tiempo y, bueno, dentro de las complicaciones del sangrado que son de fácil manejo. Ya como para terminar, hablar de malignidad, ¿ok? En estos pacientes de enfermedad de Crohn es importante porque está latente el riesgo. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una neoplasia maligna. Esto pudiese ser de difícil diagnóstico en estos pacientes. Fíjense que hay un aumento de 18 veces más en la incidencia de malignidad del intestino delgado en estos pacientes con Crohn. El adenocarcinoma es uno de los más comunes y el pronóstico del adenocarcinoma intestino delgado es malo, con una mortalidad de 1 a 2 años que varía entre 30 al 60%. La detección temprano sigue siendo un reto, sigue siendo un problema. La radiología y la cápsula endoscópica podrían potencialmente detectar neoplasias malignas en etapas tempranas y la diferenciación entre estenosis inflamatoria y cáncer es bastante difícil. En estos casos, la enteroscopia me permite entonces dirigir la visualización y el muestreo de tejidos. Entonces, todo paciente que tenga un cambio de los síntomas
debe ser evaluada con estudios complementarios, ya que podría ser un indicador de malignidad. Entonces, la mayoría de los carcinomas de intestino delgado se localizan en la estenosis y este es como el mensaje final que se deben llevar en cuanto a malignidad, que todo paciente con una estenosis, el endoscopista debe tomar biopsias de esa estenosis antes de dilatar al paciente. En cuanto a las complicaciones de la enteroscopia asistida por dispositivo, esto es una técnica que es segura tanto en adultos como en la edad pediátrica, con complicaciones menos de 1%. Existe mayor riesgo de complicaciones en el caso de enfermedad de Crohn activa o cirugía intestinal previa, como le mencioné, úlceras, inflamación severa y cirugía intestinal por bridas y adherencias, ¿sí? El riesgo de perforación es del 0.12% sin intervención terapéutica. Si hacemos intervención terapéutica aumenta a 1.74%. Y en una revisión sistemática se reportó que la tasa de perforaciones en pacientes con enfermedad de Crohn fue de 0.15%, muy similar a la de otras indicaciones de enteroscopia. El sangrado ocurre en 2.5%. Entonces, en conclusión, es un método bastante seguro. Bueno, para cerrar esta presentación, definitivamente el advenimiento de la videocápsula endoscópica y la enteroscopia, bueno, revolucionaron, hay que decirlo, hay que utilizar esta palabra porque realmente marcó un antes y un después en el diagnóstico, en la clasificación, en la decisión terapéutica, en el seguimiento y pronóstico de la enfermedad del Crohn, del intestino delgado, permitiendo cambiar el manejo del paciente, evitando así la necesidad de cirugía y resecciones del intestino delgado. Cierro con este mensaje final. El estudio del intestino delgado o el paciente con patologías del intestino delgado debe ser manejado con equipo multidisciplinario, no de forma individualizado, donde podamos hacer discusiones multidisciplinarias, los endoscopistas, con los cirujanos, con los radiólogos, los inmunólogos, infectólogos, nutrólogos, endocrinólogos, patólogos y psicólogos. Esto nos permitirá recopilar la experiencia, generar la evidencia con un abordaje especializado en unidades especializadas donde hay una cooperación multicéntrica y el impacto final, proveer atención a los pacientes con estos desafíos. Bueno, cierro la presentación agradeciendo al doctor Guillermo Beitia por permitirme ser parte del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria, por ser parte de PANCO y al Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, al cual pertenezco desde el año 2008 y que ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido crecer, solidificar conocimientos en este mundo tan apasionante y tan interesante como es el intestino delgado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carla, por su excelente presentación de gran ayuda. ¿Aló? Muchas gracias, doctora Carla, por su presentación de gran ayuda para nosotros los residentes. Continuando con la segunda conferencia, tengo el honor de presentarles al doctor José Soto, médico gastroenterólogo, egresado del Hospital Oncológico Padre Machado, actualmente adjunto del Centro Médico Docente de la Trinidad. Adelante, doctor Soto, con su presentación denominada rectitis actínica. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Yo de verdad quería estar hoy allá, pero de verdad que se me fue imposible llegar. Tuvimos algunos casos aquí y de verdad no pude llegar, entonces que tomé la decisión en vista del tiempo de tratar de conectarme y poder dar la conferencia por esta vía, ¿no? Empezando
Un poco con la presentación, quiero recordar que esto está en el contexto del maravilloso programa que está desarrollando el doctor Beitia con respecto a la parte de enfermedad inflamatoria, y es la retinitis actínica. Hay que recordar que es una de las diagnósticos diferenciales en enfermedad inflamatoria. Tomando en cuenta esto, la charla que vamos a dar a continuación está resumida en que vamos a hablar de las definiciones. Es muy importante tener en cuenta cuando se trata de una retinitis actínica aguda o crónica, cuáles son los criterios para hablar de curación de retinitis actínica o cuáles son los objetivos de tratamiento, las clasificaciones en cuanto a la gravedad, el tratamiento médico, vamos a hablar algo del tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico y otras como pueden ser la oxigenoterapia y las cámaras hiperbáricas. Empezando un poco con la presentación, hay que recordar que la radioterapia es esencial en el tratamiento de múltiples cánceres. Aproximadamente un 60% de todos los pacientes que presentan este tipo de lesiones van a recibir radioterapia. El 30% de los pacientes que reciben radioterapia pudieran tener lesiones asociadas a ella, y está definida como un daño epitelial en el recto por radioterapia. Hay comorbilidades persistentes, los estadios de los tumores, la dosis total de radiación, el volumen tratado, la distribución de la dosis, terapias concurrentes. Hay algunos medicamentos que se han empezado a usar para eliminar o disminuir la posibilidad que esto ocurra, pero hasta ahora todos han sido en estudios probablemente experimentales, donde los resultados hasta ahora no son muy buenos. El tiempo es muy importante. ¿Cuánto tengo tiempo de haber recibido la radiación? Se trata de una retinitis aguda o crónica, y el principal método para el diagnóstico de la retinitis actínica es la endoscopia. Los hallazgos fundamentalmente son palidez, edema y friabilidad de la mucosa, un sangrado espontáneo, y puede haber múltiples telangiectasias, y siempre se aconseja no tomar biopsias en este tejido porque la posibilidad de generar úlceras crónicas o fístulas es considerable. ¿Cuáles son los objetivos que uno se plantea de tratamiento? Fundamentalmente el cese de la hemorragia, mejorar un 10% los valores de hemoglobina, incluyendo hasta la normalización, y erradicar fundamentalmente la telangiectasia. Dice, este es un trabajo español donde están los diferentes grados de sangrado que uno puede llegar a, y lo clasifican en 4 grados, teniendo el primer grado el más leve hasta el más severo, con la necesidad de transfundir. Y cuando uno describe fundamentalmente esto, tiene que fijarse fundamentalmente cuál es el segmento afectado, cuánto del recto está afectado, si afecta más allá del sigmoide, la longitud afectada, el porcentaje de esa mucosa, de ese recto, si está afectado un 30%, un 50%, y la friabilidad de ese tejido. Eso es lo que te va a permitir dar un poco la severidad de esa afectación o clasificar esa retinitis, porque eso al final es lo que te va a decir cómo vas tú a decir si este paciente viene mejorando o no. Entonces yo creo, recordar el segmento afectado, la longitud afectada, el porcentaje de esa circunferencia que está afectado, y uno lo puede dividir en cuadrantes, y esto te va a dar aproximadamente qué porcentaje de esa mucosa está afectada, y la friabilidad, si sangra espontáneamente, si sangra al tacto, o tienes la necesidad de transfundir. La otra cosa importante es el tiempo, y dividirlas en agudas y crónicas, fundamentalmente porque esto va a depender que si tiene menos de 3 meses hay depresión de células epiteliales superficiales con un infiltrado inflamatorio, esto es lo que se ve en el punto de vista histológico, y que el tratamiento es no colocar algunos tipos de medicamentos que vamos a hablar posteriormente, y generalmente esto va a mejorar la interrumpir la radioterapia. Si ya tengo más de 3 meses, esto ya se hace crónica, que es el concepto de ya la fisiopatología de esto es totalmente, ya hay una endarteritis obliterante, hay isquemia, y esto tiene que ser tratado de otra forma.
ya es el tratamiento médico más probablemente un tratamiento endoscópico, que yo debo realmente la FIST últimamente la estamos viendo poco, probablemente veíamos más con los equipos antiguos de radioterapia, generalmente ahora esto se ve poco, pero sí siguen llegando retitis actínicas que deben ser manejadas tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista, al recordar también que hay una clasificación en 4 grados, como lo habíamos visto anteriormente, que hay que tomar en cuenta el sangrado, la clínica del paciente y cómo afecta su calidad de vida. Entonces, dependiendo de esto, también esto nos ayuda en las reevaluaciones a tener esta escala de severidad y poder nosotros hacer el seguimiento. Con respecto a las terapias, yo las puedo dividir fundamentalmente, como las dije anteriormente, en terapias médicas y terapias endoscópicas. Dentro de las terapias endoscópicas, fundamentalmente hay 4. El argón plasma, la sonda bipolar, la radiofrecuencia y la sonda caliente. No, ninguna guía aconseja una sobre otra. Nosotros en Venezuela fundamentalmente lo que contamos es más con argón plasma y es fundamentalmente lo que más usamos a la hora de tener que aplicar alguna terapia endoscópica en este tipo de pacientes. Y generalmente uno lo que hace es combinar tratamiento médico, tratamiento con oxigenoterapia y tratamiento con argón plasma dependiendo de la severidad. Hay que recordar que es importante cuando uno tiene el argón plasma saber generalmente los intervalos generalmente son entre 2. Uno comienza primero colocando la sonda precisa y luego la va subiendo a software, la va subiendo a un efecto un poquito más fuerte y tratar de no colocar spray, porque si uno coloca spray puedes quemar una superficie bastante importante y esto puede generar en estenosis. Los estudios comparativos con formalina o sonda bipolar son exactamente iguales y el índice de complicaciones es generalmente bajo. Es raro, complicaciones están descritas, explosiones en pacientes mal preparados, pero la verdad es que nosotros generalmente colocamos enema y aplicamos esto en el recto sin tener mayor dificultad. La sonda caliente es exactamente lo igual. Nosotros aquí en Venezuela tenemos poca experiencia con ella. Hay sitios que todavía lo tienen. La gran ventaja que es un método también poco costoso y que permite también hacer tocamientos en donde tienes las lesiones o las ectasias o los sangrados, y esto va a ir probablemente parando este tipo de sangrado. La radiofrecuencia, al igual que los otros métodos, yo estuve conversando con el doctor Alberto Batista, él publicó un trabajo en GEN hace unos años atrás. Tiene la gran ventaja que la ablación del epitelio que produce es muy superficial, nunca va a superar la capa muscular de la mucosa, lo cual hace que la quemadura que produce es de 1 milímetro y eso hace que sea muy fácil de hacer y puede ocupar grandes espacios del recto. Fíjense que los intervalos con los cuales esto se puede aplicar son más largos y el número de sesiones que tienes que llegar para hacer la terapéutica completa generalmente es 1,5, a diferencia del argón plasma que tiene que llegar por lo menos a 3 o 4 sesiones habitualmente para poder parar el sangrado. Con respecto a la triangulación, bueno, nosotros con esto tenemos poca experiencia, está escrita. Actualmente hay un auge con la crioblación. También tiene la ventaja pero el costo y la poca disponibilidad es lo que hace que ella sea menos, pero su comparabilidad con sondas bipolar y argón plasma es bastante, y el otro que el riesgo de complicaciones es muy bajo. Las dilataciones con balón, en esta, yo creo que Carla lo dijo perfectamente. Tienes más en estenosis que son largas o que están anguladas. Generalmente uno prefiere estenosis mucho más cortas y te vas en sentido ascendente. Generalmente recordar la regla de los 3. Generalmente la vas llevando de 3 en 3. Mantienes el balón por lo menos de 3 a 5 minutos
y si ves que te resangra, lo mantienes un poquito más abierto para esperar y parar ese sangrado. Se ha intentado hacer, colocar prótesis autoexpansibles. Generalmente los resultados en recto no han sido muy buenos. Esperamos a ver cuáles son los resultados con las nuevas prótesis biodegradables que vienen para este tipo de estenosis benigna, a ver cuáles son los resultados con ellas y a ver si con eso se tienen mejores resultados que con las prótesis metálicas. Con respecto a la cirugía, bueno, generalmente se utiliza para pacientes que sean intratables, que tengan fístulas o estenosis. Generalmente lo que se aplica es colostomía o ileostomía o resección del área afectada. Generalmente es raro la vez que van a llegar a cirugías, generalmente en rectividades actívicas muy severas, pero actualmente con los nuevos equipos esto es muy menos frecuente. Con respecto al tratamiento médico, se han probado múltiples medicamentos. Va desde el metronidazol, butirato, que son ácidos grasos de cadena corta, formalina, que el gran complicación de esto es el manejo de esto, que es bastante complicado, y los derivados del salicilato. Nosotros, en verdad que últimamente lo que venimos usando es mesalazina, sobre todo en supositorios y en enema, conjuntamente en algunos casos con sucralfato. Nos ha ido bien, en casos severos hemos aplicado esteroides, pero la mayoría de los guidelines te dice que no hay estudios comparativos que te puedan decir que uno es mejor al otro. Entonces, en el Padre Machado, hace como 10 años, la doctora Delia Fuentes hizo un trabajo con enemas de esteroides, con esteroides tomados, calculados a 1 miligramo por kilo, en rectitis severas, y de verdad que los resultados combinándolos con endoscopia fueron bastante buenos. Como les dije, nosotros fundamentalmente lo que usamos actualmente es mesalazina tópica y en algunos casos, donde el sangrado es importante, sucralfato. Este es el último deadline que yo pude conseguir, que es el año 2022, que es de la Sociedad de Coloproctología brasileña, que es una sociedad bastante activa, en la cual muchos de sus son endoscopistas, entonces los cuales nos ayuda muchísimo, en sus conclusiones son bastante relevantes para nosotros, donde dice que lo que habíamos hablado es frecuente. Siempre el recto es el más afectado fundamentalmente porque está fijo a la pelvis. El diagnóstico se hace fundamentalmente por endoscopia. No hay un guideline, una estrategia que te diga que exactamente qué debes usar, pero ellos dicen que el primer enfoque debe ser con agentes locales como la mesalazina y la formalina. En casos refractarios, usar algún tipo de método endoscópico como pudiera ser el argón plasma, la cámara hiperbárica y la radiofrecuencia. Y no hay ningún estudio que diga que uno es superior al otro, sino que yo creo que depende de la disponibilidad y la experiencia de cada endoscopista. En este momento es crucial para determinar cuál es la terapéutica más efectiva en esto. Y como les dije, no hay algoritmo estudio les digo que podamos decir que uno es superior al otro. Yo espero con esta charla haber disipado alguna de las dudas en este tipo de pacientes que tienen rectitis actínica y estoy a la orden para escuchar sus preguntas, ¿verdad? Pido excusas por no poder haber llegado, pero oye, a veces hay vicisitudes que se escapan a la capacidad de uno. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo fuerte y afectuoso a la presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastro, la doctora Carla Díaz. Extraordinaria charla que escuché previa a mi presentación. No
No los escucho. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Soto, por su conferencia. De verdad que las conferencias de la doctora Carla y su conferencia han sido de bastante ayuda para nosotros los médicos en formación. De verdad que quedamos muy encantados con estas charlas. Bueno, podemos formular las preguntas. Las personas que están conectadas vía online, si tienen sus preguntas, pues las podemos empezar a formular. Aquí tenemos el chat, vamos a revisar. Bueno, tenemos algunos comentarios, como el señor Henry Betancourt felicitando a la doctora Carla por su conferencia. Excelente charla, doctora Carla, también indican por acá. La doctora Beatriz, excelente presentación. Doctora Carla, muchísimas gracias por esta puesta al día tan concreta y completa. Felicitaciones igual. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes, doctor. En su experiencia, ¿cuáles métodos han dado mejores resultados en la evolución de los pacientes? Imagino que esta pregunta es para el doctor Soto. Bueno, como les dije anteriormente, nuestros mejores resultados fundamentalmente es cuando combinamos métodos, y eso incluye los tratamientos médicos, que incluye mesalazina sucralfato, en algunos casos severos esteroides, el argón plasma y cámara hiperbárica como oxigenoterapia. Ok, bueno, está la respuesta para el doctor Gustavo. Si hay alguna otra pregunta, bueno, por ahora aquí en el chat no hay ninguna otra. Yo voy a formular una pregunta que es para la doctora Carla y el doctor José, ya que ellos tienen bastante amor por lo que es el uso de la cápsula. Tengo una pregunta. Bueno, reconociendo el valor indiscutible del uso de la cápsula en la hemorragia de origen oscuro y otras indicaciones, en enfermedad inflamatoria intestinal, dado el valor de la correlación de la ileocolonoscopia y una enterotomografía, ¿con qué frecuencia requerimos realmente solicitar una cápsula endoscópica en la enfermedad de Crohn? Como mostré en la conferencia, el primer estudio de elección para hacer diagnóstico de enfermedad de Crohn es hacer la ileocolonoscopia, ¿ok? ¿Cuándo hacer la cápsula? Cuando tenemos la ileocolonoscopia es negativa y sabemos que el alcance de la ileocolonoscopia es solamente en el tercio distal. Entonces, en esa enfermedad de Crohn sospechada, debemos hacer un mapeo de los 6 a 8 metros de intestino delgado. Hacer una enteroresonancia, hacer una enterotomografía, es un estudio que te va a permitir, ¿ok?, evaluar toda esa longitud del intestino delgado. A diferencia, en estos metoanálisis habla de que la videocápsula tiene mayor alcance diagnóstico. ¿Por qué? Porque lesiones sutiles
lesiones que están en esa etapa incipiente, la vamos a ver, la vamos a diagnosticar mucho mejor con videocápsula que con una enterorresonancia o una enterotomografía, la cual además tiene un alcance diagnóstico muy importante para evaluación transmural y para evaluación de la presencia de estenosis. En aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn diagnosticada, la cápsula endoscópica tiene un impacto importante cuando tenemos ese paciente que estaba sintomático y hace una elevación de un biomarcador o comienza a tener cuadro clínico y queremos evaluar la extensión de esa mucosa para evaluar recurrencia. La cápsula endoscópica tiene un rol muy importante. Ok, muchísimas gracias. Yo quería agregar algo a las palabras de Carla. Yo soy un fanático de la cápsula en enfermedad inflamatoria. Yo sé que al doctor Beitia este comentario no le va a agradar mucho, pero porque él siempre me dice, bueno, pero le haces una cápsula y no tienes diagnóstico. Yo creo que la cápsula, tú siempre tienes que hacer una radiología previa a hacer una cápsula. Te permite estudiar y evaluar la extensión de la enfermedad en el intestino delgado, porque recuérdense que las pautas de tratamiento, cuando tú tienes más de 100 metros de intestino delgado, o sea, más de 100 centímetros de intestino delgado afectado en una enfermedad de Crohn, el tratamiento tú debes considerarlo ahí. Entonces la cápsula tiene una utilidad. La cápsula tiene otra utilidad cuando tú estás evaluando respuesta a tratamiento, porque uno de tus objetivos del tratamiento es que haya curación de la mucosa, y con cápsula se puede evaluar que no haya úlcera en el intestino delgado en un paciente con enfermedad de Crohn, y tú perfectamente pudieras decidir retirar tratamiento si haces una cápsula y no ves úlceras en ese paciente, y te permite también dirigir, como perfectamente lo dijo Carla, en un paciente que no hayas tenido diagnóstico previo. Y tú quieres tener diagnóstico, si entras por vía anterógrada o por vía retrógrada con una enteroscopia, a buscar y a tomar biopsia y decidir qué va a hacer. Así que yo sí creo que el papel de la cápsula en enfermedad inflamatoria, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, es extraordinario. Ok, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta acá en el auditorio. La doctora, vamos a presentar a la doctora. Ya va, Estefanía. Bueno, a continuación tenemos acá el honor de tener con nosotros a la doctora Lisbeth Mendoza, que ella es parte de la Junta Directiva del capítulo tachirense de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Miembro de la sección de... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Felicitaciones. José, felicitaciones. La pregunta mía, pues me quise retirar de repente porque no es en enfermedad inflamatoria, pero veo gente joven en formación y es una pregunta interesante porque recientemente tuve un caso y aprovecho la situación. Se le hace colonoscopia, un cuadro de abdomen agudo, dolor, con antecedentes de cirugía reciente de una recesión intestinal de 20 centímetros, aparentemente una apendicitis, primero complicada, que después perfora, le resecan el intestino, pero la persona sigue haciendo cuadro de diarrea y de dolor y distensión abdominal. Le hacen la enterotomografía, estaba en Argentina, le hacen la enterotomografía y allá piensan que hicieron una recesión amplia y que tienes un síndrome de intestino corto, que no, yo vi las imágenes y de verdad no estaba muy de acuerdo con el diagnóstico. La paciente es venezolana, se viene a Venezuela y la paciente se le hace tránsito intestinal y por ecografía también sospecha de una fístula. ¿Ok? Hay una asa dilatada, para mí hizo un síndrome adherencial y trató de drenar hacia el colon, hizo una fístula colónica.
Por clínica se presentó, hice colonoscopia de nuevo a pesar de que la paciente no la quería porque venía con una endoscopia donde decía divertículos. Y de hecho también pensé que hubiera sido un divertículo que se hubiera penetrado al intestino. Pero con ese antecedente clínico, cuando tenemos un paciente crónico, porque es un paciente crónico de diarreas crónicas, que de paso hubo discusiones entre médicos que le vieron allá mismo en Argentina, un grupo decía que podía ser una enfermedad inflamatoria, pero el médico que le hizo las colonoscopias le dijo que no tenía ninguna enfermedad inflamatoria y que había sido una complicación de una infección de una apendicitis. Yo creo que la cápsula aquí juega un papel y la enteroscopia juega un papel muy importante, pero nunca la planteó y de hecho quiero la opinión de tuya y la de José. ¿Qué es lo ideal cuando tenemos una duda diagnóstica por una enterorresonancia, ¿verdad? O una enterotomografía? Yo creo, y una sospecha de una fístula enterocólica izquierda, porque la paciente, unas diarreas intensas, ha mejorado a punta de dieta, de administración, de suplementos nutricionales, de probióticos, antisecretores, octreótidos, ha mejorado con eso, ¿ok? Pero yo aún no tengo un diagnóstico, de verdad, no tengo un diagnóstico. Ella no se quiere operar porque ya ha pasado por 2 cirugías intensas y llegó a pesar 35 kilos, una persona joven de 60 años, es amiga mía incluso, y ella dice, Lisbeth, yo hago lo que tú me digas. Yo estoy que de verdad la remito, porque nosotros ahorita no tenemos cápsula ni tenemos enteroscopia en San Cristóbal. Quiero la opinión. Gracias. Bueno, aquí me uno a José Soto. Soto, somos del mismo clan. Somos defensores de la cápsula endoscópica y bueno, yo soy defensora de la cápsula y del intestino delgado. Cuando tú te metes en este mundo apasionante y ves cómo puedes viajar a través de ese intestino delgado y puedes ver esas mínimas alteraciones en las vellosidades, en la mucosa, puedes ver alteraciones, anormalidades patológicas como son esas lesiones vasculares que pueden ser puntiformes, unas angiodisplasias puntiformes y que tú ven que son esos pacientes que se anemizan y que era un problema crónico y que muchas veces eran llevados a mesas operatorias y que hoy en día puedes hacer el diagnóstico con la visión directa y hacer la terapéutica, te das cuenta que hay un antes y después del descubrimiento o del advenimiento de estas tecnologías como es la cápsula y la enteroscopia. Lisbeth, la videocápsula, yo pienso igual que Soto, siempre te va a permitir un mapeo, una visualización directa de lo que está pasando en ese intestino delgado en esos 8 metros y te va a marcar la pauta, te va a permitir que esa enteroscopia asistida por dispositivo tenga un alcance diagnóstico y por ende un alcance terapéutico muchísimo mayor porque te va a marcar la ruta de abordaje, ya bien sea anterógrado o retrógrado. En estos pacientes con diarreas sigue teniendo impacto el estudio de la videocápsula y de la enteroscopia asistida por dispositivo. Y aquí, como bien lo decía en el contexto de enfermedad de Crohn, en diarrea crónica, la enteroscopia asistida por dispositiva te permite hacer esas tomas de biopsias, ya bien sean dirigidas o biopsias escalonadas en ese intestino delgado e investigar qué está pasando en esa mucosa, qué está pasando en esas vellosidades que puedan explicar la sintomatología en ese paciente. Soto. Mira, yo nada más le preguntaría a la doctora si evalúa la posibilidad de que esa paciente pudiera tener un síndrome de arteria mesentérica superior. Pacientes que pierden peso muy fuertemente, se produce un pinzamiento de la tercera o cuarta porción del duodeno a nivel de la emergencia de la arteria mesentérica superior y pueden presentarse con dolor y diarrea. Entonces yo en ella, la tomografía hay que calcular el ángulo de emergencia de la arteria mesentérica superior y ver si hay compromiso del duodeno a ese nivel.
y sería algo importante para ella descartar y pudiera ver si ese es el síndrome de mala absorción que ella está teniendo y esta diarrea está asociada con eso. La doctora Beatriz Pernalete tiene un comentario acá. Ella dice, yo pediría una revisión de esa pieza quirúrgica para considerar una enfermedad de Crohn y una exploración de intestino delgado creo que puede hacer grandes aportes al respecto. Tenemos una pregunta también para el doctor Soto. El antecedente indiscutiblemente es de valor para pensar en el diagnóstico de una rectitis actínica. Los datos endoscópicos encontrados son fáciles de diferenciar de una enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, o sea, los datos cuando son muy patognomónicos, tanto para una rectocolitis, que es donde fundamentalmente está afectada el recto, y para una rectitis actínica, perfectamente, pero cuando no están la endoscopia en todos los consensos te dice que no es diagnóstica. O sea, tú puedes tener confusión en un paciente con una rectitis actínica o una rectocolitis que afecte solamente el recto. Entonces, a veces no puede ser sencillo. En ese momento, la biopsia es la que te pudiera ayudar a tomar esa decisión. Pero la diferencia entre la mucosa por endoscopia, entre una rectitis actínica y una rectocolitis, generalmente es bastante distinta. Es bastante distinta. Tú ves que hay una atrofia de la mucosa, hay telangiectasias y la otra hay alteraciones de la mucosa asociadas a la enfermedad inflamatoria. Entonces, cuando es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial, oye, a veces puedes tener, y está escrito que es un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria. Y desgraciadamente a veces hay que tomar biopsia cuando uno endoscópicamente no puede diferenciarlo. Pero, como dijo la persona que hizo la pregunta, el antecedente es algo crucial. O sea, si tiene un paciente que tiene antecedentes de haber recibido radioterapia, y generalmente son pacientes mayores, con mayores, porque son asociados fundamentalmente a enfermedades neoplásicas, tú piensas más en una actínica. Si tú ves una paciente más joven que no tiene antecedentes asociados a esto, pues también eso te ayuda. Muchas gracias, doctor. Vale. Ok. Aquí hay una pregunta de parte del doctor Beitía para el doctor y la doctora. ¿A cuántos pacientes con enfermedad de Crohn que tienen una ileocolonoscopia y una enterotomografía le han solicitado cápsula endoscópica? Dice que en nuestra experiencia en el Hospital Vargas, hasta el momento no se le ha pedido a ninguno. No sé si... Ese es un punto bien debatido. De hecho, no hace mucho hubo una discusión con la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y esa fue una de las preguntas. Dile que lo deje y que yo me encargo. Y esa fue una de las preguntas más debatidas. ¿Por qué? Porque estamos en contexto Latinoamérica y sabemos que la videocápsula endoscópica no es un estudio que sea accesible económicamente a toda la población. El deber ser, las pautas y los consensos establece que debes hacer la videocápsula para que tengas el mapeo y tengas cualquier alteración sutil. Pero es cierto que, doctor Beitía, si usted tiene un paciente y le hace la ileocolonoscopia y hace el diagnóstico y usted le hace una enterorresonancia y una enterotomografía, puede hacer igualmente el mapeo y la extensión de la afectación de esa enfermedad de Crohn. Es válido, pero los metaanálisis confirman que el alcance diagnóstico de la cápsula es mucho mayor que la enterorresonancia y la enterotomografía.
Bueno, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Yo quería decir algo, Ay, yo quería perdón, decir algo doctor, con sí. respecto a esa pregunta del doctor Beitía. Es una pregunta con una intención obvia. A pesar que cuánto él puede entrar en una endoscopia y explorar del hilo terminal. Tú, a lo mucho que puedes explorar, oye, si entraste mucho, 50 centímetros, 60 centímetros. Generalmente, en todos los pacientes que nosotros le hemos hecho cápsula, vemos úlceras por arriba de lo que exploramos en la colonoscopia. Siempre tenemos la extensión de la enfermedad mucho más visualizada en los pacientes que le hemos hecho cápsula a los que no. No a todos los pacientes que tenemos un diagnóstico y le hicimos ileoscopia y tenemos una enterotomografía le vamos a hacer cápsula. Pero cuando hacemos la cápsula nos sirve fundamentalmente para el seguimiento. Nos sirve para ese paciente probablemente no repetirle en una colonoscopia en un año, y la cápsula es el método que mejor sigue a ese tipo de paciente porque ve con más detalle las lesiones en la mucosa. Entonces a nosotros sí nos ha servido la cápsula en ese tipo de pacientes. Cuando le hace un seguimiento, hace un estudio que no es invasivo, que es la cápsula, para el paciente es mucho más cómodo y te permite tener una extensión de la enfermedad mucho más precisa. Eso es lo que nos ha servido fundamentalmente. Es un estudio costoso, por supuesto, y esa es la gran limitante de la cápsula, que para una noticia para el doctor Beitía, yo creo que eso en el tiempo va a cambiar. La cápsula va a empezar a ser más asequible y va a tener inteligencia artificial, doctor Beitía. Entonces, yo sí creo que vamos a poder hacer más cápsulas en los pacientes de allá del Hospital Vargas. Excelente, de verdad que sí. Bueno, vamos a finalizar dando las gracias a todas las personas que se conectaron, los que estamos acá presentes. Gracias nuevamente al Laboratorio Megalab por su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, que es el 12 de abril a las 5 de la tarde. Gracias. Saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. Así como las plagas, toxinas, herbicidas y contaminantes pueden dañar las flores y el suelo de un jardín, los patógenos, antibióticos, medicamentos y procesos patológicos dañan la flora y la mucosa intestinal. Un buen abono enriquece el suelo y de buenas semillas nacen nuevas flores. Así como la glutamina nutre y contribuye a la regeneración de la mucosa intestinal. El Lactobacillus reuteri coloniza ayudando a regenerar la flora. Glutapac R. El único con doble acción, a regenerar la flora y la mucosa intestinal. Contribuye a restablecer la salud.